Bienvenidos estudiantes dominguinos a nuestra clase virtual. Hoy resolveremos la tarea número 4 del tema de ángulos. En el ejercicio 2 me dicen, en el gráfico, el rayo OC es bisectriz AYY. Recordar que la bisectriz corta el ángulo en dos ángulos iguales, ¿correcto? Quiere decir que Y más 5 es igual a 50. Voy a armar la ecuación y coloco de esta manera. Y más 5 es igual a 50. El 5 pasaría al otro miembro a restar. Solamente te va a quedar Y en ese miembro. 50 menos 5 quedaría 45 grados. ¿Ya? Recuerden que los ángulos se miden en grados. Alternativa A. Pasamos al siguiente ejercicio. Al ejercicio 4 me dicen, en el gráfico calcular alfa. Recordar que esto es un ángulo llano, miren. Mide 180 grados. Quiere decir que la suma de los tres ángulos de 45 más alfa más 70 grados es igual a 180. La suma de estos dos números, 45 más 70, 115. Alfa más 115 es igual a 180. Pasaría el 115 al otro miembro a restar. Solamente acá nos va a quedar alfa, 180 grados, menos 115 grados. Alfa sería igual a 65 grados. La alternativa D. Pasamos al ejercicio siguiente, al ejercicio 6. Me dicen en el gráfico OH es bisectriz, nuevamente la bisectriz. Recordar que bisectriz es el segmento que corta el ángulo en dos ángulos iguales. Entonces, si te das cuenta, me dicen, y yo veo acá que este ángulo es 24 grados. 24 grados. Entonces, este ángulo también debería de ser 24 grados. Porque esos dos ángulos son iguales, eso es lo que hace la bisectriz. Ahora, me están pidiendo hallar la medida del ángulo DOF. Esto es lo que me están pidiendo calcular, de D hasta F. Entonces coloco por acá la medida del ángulo DOF es igual a la suma de estos dos ángulos, ¿no? De 24 más 24. Por lo tanto, la medida del ángulo DOF, 48 grados. Alternativa B. Pasamos al siguiente ejercicio, al ejercicio 8. Me dicen en el gráfico, haya la medida del ángulo GOF, o sea, me están pidiendo calcular alfa, ¿cierto? Desde GOF, o sea, lo que me están pidiendo calcular es alfa, miren. Entonces, recordar que esto es un ángulo llano, que mide 180 grados. Por lo tanto, quiere decir que la suma de 30 o alfa más 30 es igual a 180. Vas a restar el 30 y la respuesta 150 grados. Alternativa C. Pasamos al siguiente ejercicio, al ejercicio 10. En el gráfico, el rayo OB es bisectriz, calcula M. Ya sabemos la bisectriz corta al ángulo en dos ángulos de igual medida. Entonces me fijo en el rayo OB, que es este, OB, ese rayo, que significa que estos dos ángulos van a ser iguales. M más 22 es igual a 42. Pasaría a restar el 22. 42 menos 22. Por lo tanto, el resultado de M es igual a 20. 20 grados. Alternativa B. Con eso acabaríamos la tarea número 4. Muchas gracias.